Ya con nosotros en este estudio, Aristóteles Núñez, por supuesto, usted lo conoce bien, ex titular del Servicio de Administración Tributaria, y vamos a platicar de algunos temas que han sucedido. Yo estaba hace un momento, querido Aristóteles, platicando con Ernesto Nemer, el coordinador de la campaña de Alfredo del Mazo, y le dije que los debates como ayer, a mí no me, yo no sé si tú lo viste, a mí no me gustó, a mí me pareció un ejercicio además de todo en donde se exhibieron todos los candidatos. O sea, lo reitero, lo repito, el candidato del PT, el señor González, hablando del condado de Washington, ¿no? Pues que le pasen un mapa, hay 30 condados de Washington, hablando de que somos el país con la gasolina más cara, lo cual no es cierto, independientemente que no nos guste cómo esté el precio de la gasolina, pero no es cierto, no somos el país con la gasolina más cara, ni siquiera estamos en el top 5. Josefina reclamándole a Alfredo del Mazo de OHL y de toda su familia, desde su bisabuelito, que entiendo, o sea, el abuelo de Alfredo fue gobernador, el padre de Alfredo fue gobernador, él quiere ser gobernador, pero pues finalmente también habría que reclamarle a la familia Bush, ¿no? Que han estado metidos todos, pero Alfredo, en lugar de contestar de una forma contundente, contestó nada más reclamándole a Josefina lo que ya hemos hablado aquí, de los 900 millones de pesos. La pobre de Teresa Castel leyendo todo lo que contestaba, la señora Delfina nerviosa y sacando ahí, te digo, el árbol genealógico, el señor Juan Cepeda hablando de que Metepec, digo, de que perdón, que Nezahualcóyotl es casi como llegar a Oslo, a Noruega o a Suecia. No, pues estaba yo totalmente perdido ayer, Aristóteles. Mira, Paco, buenas tardes a tu auditorio. Eh, Definitivamente, pues no es un debate, no cumple con un formato de debate. No hay un moderador, aun cuando Javier Solórzano es una persona que me merece todo el respeto y es muy prestigioso, pues no le dejan a él la oportunidad de hacer las preguntas libres Claro. y espontáneas a cada uno de los candidatos. Ese formato es el formato que se ha venido usando de manera tradicional en los debates a presidente y a gobernadores en el pasado. Y realmente es una pasarela para presentar posicionamientos, para presentar propuestas y para lograr llevarse la tarde, la noche, con una descalificación sorpresiva hacia el candidato que es puntero. Sacar la fotografía más escandalosa, ¿no? Exactamente. O la noticia que pudiera poner en entredicho la candidatura del puntero o de los que van más adelante. Ese es el formato que se ha venido usando en México. No es un formato de debate, deja mucho que desear ese formato. Es un formato que deciden los partidos políticos, que lo deciden algunos protegiendo a sus candidatos, que son los que están más adelantados, y otros, pues por ejemplo, en el caso de Teresa Castel, que yo la conozco, pues Teresa Castel se sacó un premio estando en cadena casi nacional, leyendo todo lo que tenía que decir, donde nadie la tomó en cuenta, donde nadie se dirigió a ella, donde no se conoce cuál es su pasado, a qué se ha dedicado, no la conoce la población. Yo conozco que es una mujer empresaria y que ha hecho su carrera empresarial ahí con muchísima dificultad, pero lo ha logrado. Pero pues ninguno de los candidatos le llamó la atención. Eso para ella sí le generó la posibilidad de que la conocieran. Yo creo que fue la única que leyó, que fue la única que traía coherencia y consistencia en su planteamiento, en su posicionamiento. Lo estudió muy bien, Ujú. sabía que no iba a tener que contestar ninguna descalificación y lo que hizo fue aprovechar el momento para repartirle a todos. Era la candidata Ujú. independiente y le repartió a todos. Pero como tú bien dices, no la peló nadie, ¿eh? ¿No? Ni la voltearon a ver. ¿Qué es lo que sucede hacia la sociedad? Porque una cosa es verlo desde el punto de vista de la estructura de los partidos políticos, porque hacen un formato como este, y otra, ¿qué es lo que se sucede desde la sociedad? ¿Cómo ve la sociedad? La sociedad se va a ir desencantando cada día más Sí. de estos formatos, lo van a empezar a dejar de ver y al final van a abortar una práctica que pudiera ser democrática, que pudiera ser muy nutritiva y enriquecedora para decidir a quién elegir. Y desafortunadamente ayer, pues dejaron mucho que desear. Ahora, en el contenido, Paco, en el contenido de las propuestas vamos a hablar de los tres principales o cuatro principales candidatos. PRD, con Juan Cepeda, Ujú. que se me hizo bastante consistente. Delfina, que yo creo que comparado con la expectativa que se tenía, se desinfló. Ujú. Josefina, equilibrada, normal, es decir, ni más ni menos. Josefina, ¿no? Josefina. Y en el caso de Alfredo, Alfredo gana.
Y voy a decir por qué gana Alfredo. Porque en la medida de que no se ataca fuertemente a Alfredo, en la medida que Alfredo no comete un error, Alfredo se posiciona más. Consolida su posición en el sentido de que sí, si no es el puntero, es uno de los punteros. Eso sin duda alguna. No le van a quitar votos con ese debate a Alfredo, y si es posible que se confirmen los que ya tenía él previstos y empiece a adquirir algunos nuevos. Vaya, no hubo debate, no pusiste, era lógico que al candidato del partido oficial que está gobernando hoy fuera el más atacado, ¿no? El más atacado y el candidato al que se le fueran todos. No fue así, ¿eh? No fue así, se repartieron entre todos y yo creo que ahí desafortunadamente no hubo la mejor información para la sociedad, para los habitantes del Estado de México. La serie de propuestas que traían algunas rayan en la irresponsabilidad, en el desconocimiento y en la ignorancia. Es prácticamente regalar dinero. Ese no es un gobierno responsable. Oye, y yo creo que hay que tener cuidado. Tocas un punto fundamental, Aristóteles. El desencanto de la gente ante estos formatos. A mí me parece que con el cuento de la equidad y con el cuento de la difusión equitativa del debate, están quitándole y están alejando a la gente de este tipo de ejercicios. De verdad, yo creo que no debe de haber miedo a que sea un periodista, un periodista de cualquier tipo de tendencia, porque también hay que decirlo, o sea, los periodistas también tenemos una línea de pensamiento. Y en Estados Unidos se hacen muchos debates con muchos periodistas de muchos medios, los cuales cada uno deja entrever, trata de ser lo más equilibrado que pueda, pero deja entrever un poquito cuál sería la postura del candidato cuando tiene a alguien en contra, ¿no? Pero como tú bien dices, con el cuento de la equidad y que debemos de ser muy equitativos y tal, entonces tenemos unos ejercicios que son de verdad unos somníferos y además de eso, unos ejercicios en los cuales, como tú bien dices, como buen boxeador, ¿no? Como de esos fajoneros, ¿no? De los que te tapas la cara, de repente pones dos trancazos y te vuelves a tapar la cara y ya la hiciste. Y eso no es lo que queremos. Queremos ver de qué está hecho el candidato, cuál es la capacidad que tiene para responder bajo presión, para responder cuestiones de verdad complicadas, para dar datos en ese momento, eso es lo que queremos, ¿no? No que ya traen ensayado lo que le van a decir, lo que van a atacar. No tiene nada de naturalidad y eso a los ciudadanos nos aleja. Traían tres temas: combate a la corrupción, el tema de la seguridad y el tema desarrollo y social, de desarrollo social. Ninguno en el tema de desarrollo social hizo una propuesta de desarrollo social. El que más o menos mostró ahí una amplitud de visión respecto de lo que implica desarrollo social fue Juan Cepeda. Pero los demás no. Desarrollo social es regalar recursos, el salario rosa, es dar apoyos a los mayores de edad, es duplicar ciertos privilegios o prebendas que hoy ya se tienen, cuando el verdadero programa de desarrollo social tiene que ir enfocado en mejorar las capacidades de la sociedad para que pueda incorporarse o insertarse a la vida productiva, generar empleos y que con ello vas combatiendo de manera transversal tanto la delincuencia, la inseguridad, empiezas a formalizar a las personas, empiezas a hacerlas protegidas de la red de protección social, del seguro médico, de las guarderías, de la cuenta para la vivienda, de la pensión. Ninguno de ellos tocó ese tema. En el caso de la seguridad, se limitan más a tener la vigilancia a través de cámaras de video, se limitan más a reforzar la policía, a mejorar los sueldos de la policía, a castigar a los malos policías, cuando el tema de la seguridad es la descomposición del tejido social. Totalmente. Tampoco le llegó eso a la sociedad. No hay uno que pudiera, en esos tres temas que los conocieron seguramente de un par de días antes o 3 o 4 días antes del debate, pues se preparan en los temas, repiten lo mismo y desafortunadamente no hay una idea novedosa que permita calibrar mejor al candidato que debe gobernar al Estado de México, el estado más importante de este país. Y lo que dices es muy cierto, la descomposición del tejido social. Cuando la violencia sale de la propia casa, no hay forma de pararla en la calle. Así tengas al policía mejor armado y mejor preparado, porque la violencia va finalmente a encontrar un cauce. Es como el agua que siempre encuentra un cauce. Y cuando esa violencia está sucediendo en casa, sale de casa y llega a las calles, ya no tienes cómo pararla. O sea, no puedes ponerle un policía a cada ciudadano y a cada mexiquense. No puedes, pero además yo creo que en el reconocimiento de una realidad que se vive no solo en el Estado de México, sino en el país,
Debemos entender que quien hoy no tiene un empleo, quien hoy no tiene un ingreso que le permita llevar el sustento a su hogar, y si su hogar tampoco tiene cobertura de salud pública a través de una institución que le dé el servicio gratuito, porque el Seguro Popular no cubre a todos, aunque digan que sí no lo cubre, hay más del 26% de la población en México que no ha llegado todavía al Seguro Popular. Si no tienes esa pensión que te permita cuando eres adulto mayor poder salir adelante, por lo menos con la alimentación, si no tienes la posibilidad de tener una vivienda propia, si te está corriendo el casero por no pagar la renta, pues la alternativa es delinquir. Tienes la tormenta perfecta, ¿no? ¿No? Entonces, ninguno de ellos ha estado pensando, y no solo en el Estado de México, yo creo que también en otros gobiernos estatales, ha estado pensando en cómo corregir estas causas que están generando esa inseguridad y esa delincuencia, esa propensión a la delincuencia, pues porque la sociedad, muchos de los ciudadanos no tienen ni siquiera para comer. Entonces, tampoco la solución es regalarles dinero, sino incrementarles la capacidad productiva, sus competencias laborales, generar los empleos, que los gobiernos no tienen que generar los empleos, pero sí generar las condiciones para que los privados inviertan y generen los empleos y los hagan mejor pagados. Ninguno de ellos propuso un plan el día de ayer. Yo desafortunadamente quedé desencantado. Creo que había mucha expectativa. Creo que había posibilidad de generar muy buenas ideas y ponerlo de manera muy articulada. Creo que se puede hacer un mejor formato. Pues no sucedió. Yo creo y ojalá hago votos a que para el 9 de mayo, que es el siguiente debate, de verdad hay que hacerle un llamado de atención al Instituto Estatal Electoral del Estado de México para que de verdad mejoren esto, porque lo de ayer fue un espectáculo que exhibió a los candidatos y eso da mucha pena, de Que verdad dejen mucha pena. soltar a los candidatos en un debate abierto, espontáneo, libre, con alguien que pueda hacer las preguntas de manera libre y espontánea, sin temática, y que los candidatos puedan mostrar de qué están hechos, para que así la sociedad pueda calibrar cuál va a ser su mejor elección y nos la rifamos con ese candidato, con ese gobernador, y todos apoyamos a ese gobernador con el ánimo de sacar al Estado de México adelante. Me sumo, voto a favor. Aristóteles Núñez, muchísimas Paco, gracias. muy buenas tardes a tu auditorio. Vamos a